Hola, bienvenidos. Estamos estudiando la Perashá Vayetze y la Perashá Vayetze tiene un gran protagonista y ese protagonista es Jacob. Y para entender un poquitito más de quién era Jacob, hay un episodio que la Torá en realidad lo menciona en la Perashá anterior que nos describe una actitud muy particular de él y que tal vez podemos intentar hacerla propia en relación a nosotros mismos y a nuestros hijos. Cuenta ahí, es famoso el Midrash, es algo que se enseña siempre en el colegio, que cuando la mamá de Jacob, cuando Rivka estaba embarazada, ella no sabía que eran dos bebés. Y le pasaba algo muy extraño, que cuando iba caminando y pasaba por un lugar donde se profesaba idolatría, sentía como que el bebé quería salir. Y cuando pasaba por otro lugar donde se estudiaba Torah, eh, el bebé aparentemente también quería salir. Entonces ella no entendía bien, o sea, cuál era la inclinación de este bebé. Hasta ese momento ella pensaba que tenía un solo bebé en la panza. Entonces ahí relata la Torá que ella fue a consultar a los jajamín del momento, etcétera, etcétera, y le dijeron que no, que tenían dos bebés, que ella tenía dos bebés en la panza. Entonces, eh, preguntan, ¿cómo funciona esto? Si ella tiene dos bebés en la panza, podemos llegar a entender que Esav quiera salir cuando pasaba por un lugar donde se profesaba idolatría, se estaba haciendo idolatría. La pregunta sería, ¿es por qué Jacob quería salir cuando se estaba estudiando, cuando se acercaba a un lugar donde se estudiaba Torah, a un Bet Midrash, a un lugar, digamos, de Torah? ¿Por qué es que él quería salir? Y para entender esto debemos ir un paso para atrás y ver qué es lo que hacen los bebés en la panza. La Gemara en el Tratado de Nida cuenta que los bebés mientras están en la panza estudian Torah. ¿Y quién les enseña Torah? Les enseña un malaj, un ángel baja y les enseña a los bebés mientras están en la panza, les enseña Torah. Una vez que nacen, o sea, no los deja con esa Torah, sino una vez que nace le da un golpe. Famoso, es famoso esta Gemara, dice que le da un golpe en el labio, arriba del labio, por eso tenemos hundido lo que sería el bigote en los hombres. Entonces le da un golpe para que se olvide la Torah y ahora se la gane, ahora estudie y se la gane. Esta parte de la historia conocemos. Entonces dicen, bueno, la pregunta es, ¿entendemos por qué Esab se quiere ir de la panza de la madre cuando pasa por un lugar de idolatría? ¿Por qué? Porque ahí lo están teniendo, digamos, entre comillas, como prisionero de una clase de Torah de la cual él no quiere participar. La pregunta sería, ¿por qué se quiere ir Jacob? ¿Por qué Jacob quiere, cuando pasa por un Bet Midrash, él se quiere ir? Si acá está estudiando Torah con un malaj, si acá tiene la posibilidad de estudiar con un ángel que le está enseñando. Entonces la respuesta es muy interesante y creo que nos puede servir a todos nosotros. La respuesta es que, dicen, mira, si vos estás en un medio ambiente y mismo que te está enseñando Torah, un malaj, un ángel, un enviado de Hashem, un ángel te viene y te enseña Torah, pero si el que tenés al lado es una persona malvada, te tenés que ir del lugar. Es decir, el hecho de que estés estudiando Torah no es garantía de nada. Lo que uno tiene que tener cuidado es quiénes son las compañías, con quiénes uno está estudiando, cuál es el contexto. Y eso es lo que uno tiene que cuidar. Esto significa que por más que la persona sienta que es una oportunidad académica muy elevada, y estoy hablando de un ángel que es mucho más elevado que cualquier institución académica que conocemos, si ese digamos, gran docente da la clase en un marco de mucha crueldad o donde hay una persona malvada, bueno, es mejor que te vayas. No pienses que, digamos, a partir de los contenidos y de los conocimientos que vas a recibir, eso justifica el estar en un medio ambiente, digamos, tóxico. Entonces de ahí aprendemos por qué Jacob también quería salir, porque si no es pregunta, si no podemos decir, bueno, que Esab se quiera ir está bien, a él no le interesaba la Torah, pero que Jacob mismo, teniendo la posibilidad de estudiar con un malaj, se quiera ir, es pregunta, y ahora empezamos a tener la respuesta. Entonces, ese como un primer concepto. Una, un paso más adelante, ya en esta perashá nuestra, que se llama Vayetze, viene la Torah y empieza, dice, Vayetze Jacob mi Bershaba Baile Harana. Jacob se fue
de un lugar que se llama Beersheba y se dirigió hacia otro lugar que se llama Harán. Entonces es una pregunta clásica esta. ¿Por qué hizo falta que la Torá nos aclarase que salía de un lugar para ir a otro? Habitualmente cuando una persona se va de un lugar a otro dice, bueno, me voy a Mar del Plata. No dice, salgo de Buenos Aires y me voy a Mar del Plata. Entonces hay varias explicaciones de por qué la Torá usa un lenguaje, digamos, llamémoslo doble. Por un lado, la Torá dice que salió de un lugar y fue para otro. ¿Por qué? Porque los tzadikim cuando salen de un lugar dejan su huella. Es decir, cuando Jacob salió de su lugar, no es que pasó desapercibido, se notó tanto su partida de un lugar como su llegada al otro lugar. No pensemos que él partió y que fue algo desapercibido. Primera explicación. Segunda explicación, porque hay una pregunta que desafía. Dice, cuando Abraham se va, no usa este mismo lenguaje doble la Torá. Cuando en la perashá que les leja y Abraham, y cuando Abraham se fue de la tierra de sus padres, no dice, se fue de esta tierra y se dirigió a esta otra, sino que usa un lenguaje simple como el que usamos nosotros en la vida cotidiana. Entonces dicen que lo interesante de todo esto es que cuando Abraham se fue no había ningún tzadik, no había nadie que tenga una percepción elevada de lo que iba a implicar la ausencia de Abraham. Entonces él se fue de un contexto de gente, digamos, malvada. Entonces no se dan cuenta, o sea, no valoran y no perciben, no tienen ni idea de qué es lo que se están perdiendo, de qué es lo que se está yendo. En cambio, cuando Jacob se fue, de donde él se fue ya estaba Yitzhak, había un tzadik ahí. Entonces, esto también es un concepto muy interesante. Hay cosas que no es que están abiertas a todo el mundo, están abiertas a quienes las puede valorar, a quienes las puede percibir. Entonces, tanto la salida como la llegada de un tzadik, al que no tiene el ojo entrenado, le va a pasar desapercibido. No se da cuenta, no entiende la diferencia. Es decir, bueno, se mudó, se fue, una más, uno menos. No registra esa presencia o esa ausencia. Es decir, acá hace falta de vuelta dos componentes en esta comunicación. Por un lado, hace falta que haya un tzadik que se vaya. Entonces, cuando se va un tzadik se siente, pero ¿quién lo va a sentir? Lo va a sentir una persona que también se maneja con los mismos códigos. Si vos vas a querer, contemplar la partida de un tzadik con gente fanática de un deporte, lo más probable es que no entiendan nada, no lo van a percibir, no lo van a registrar a esa salida. Entonces, ahora empezamos a entender por qué la Torá viene y dice, Vayetze Jacob me Beersheba baile Harena, salió de un lugar y se dirigió al otro. El movimiento del tzadik no es un movimiento, aleatorio, está pensado y está calculado de dónde sale y hacia dónde va. Él sabe hacia dónde quiere ir. Y es muy interesante porque en realidad es independiente del tiempo que le lleve el viaje. En realidad, para la llegada de este viaje pasaron muchos años, porque hasta que Jacob llegó a Harán, él en el medio fue a estudiar. O sea, fue un proceso bastante largo. Para que sepan, solamente estudiando estuvo 14 años. No hubo una continuidad, digamos, en el tiempo inmediata, sino que fue un proceso bastante largo. Y eso también es otro dato muy interesante que nos trae la Torá. Cuando la persona sabe lo que quiere y sabe a dónde quiere ir, él está apuntando hacia ahí, él ya está yendo a ese lugar. Tal vez le va a llevar, como le pasó a Jacob, le llevó muchos años, o sea, pero no importa, él ya se está dirigiendo hacia ese lugar. Cada una de sus acciones que él hace es un pasito más en pos de ese objetivo que él tiene, que es de ir hacia un lugar. Entonces, de este primer pasuk
resumimos, aprendemos varias cosas. Cuando una persona sale de un lugar, si la persona es una persona elevada, definitivamente deja una huella. Esa huella, ¿quién la va a percibir? También las personas que están en la misma sintonía. Y por el otro lado, cuando una persona tiene una meta, tiene un objetivo, independientemente de que ese objetivo le lleve mucho tiempo, se considera, y más cuando estamos hablando de tzadikim, que ya están yendo hacia ese objetivo. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar, digamos, en relación a la inmediatez. Entonces, si alguien va a un lugar o viene de un lugar, pensamos así, en minutos, en horas, a lo sumo en días o semanas. Acá, insisto, estamos hablando de un caso que llevó muchos años, pero el tzadik se estaba dirigiendo hacia un lugar y para él todo lo que pasó en el medio de estos años eran no más que pasos en pos de un gran objetivo. Y hay una explicación también adicional, es que dice que cuando la Torá usa la palabra Vayetzem, se refiere a que no está esperando volver. Es decir, cuando una persona sale de un lugar y no espera retornar. En cambio, cuando dice Vayelech, cuando utiliza el vocablo Vayelech, es porque sí espera retornar. Entonces dice que acá Jacob sale y la palabra, el verbo que usa la Torá es Vayetzem. En castellano serían bastante sinónimos, no tenemos esa sutileza en el lenguaje, los dos serían como salir, se refieren los dos a salir, pero dice que ¿por qué usó Vayetze? Porque Jacob sale para hacer un trabajo espiritual, él no esperaba volver, él no tenía ningún anclaje con el lugar y no tenía ninguna intención de volver, él ahora sale para hacer un trabajo espiritual que él tiene que hacer, que no es nada más ni nada menos que crear a las 12 tribus. Y en este digamos, trabajo que él está encarando, él necesita también desarraigarse. Entonces, por eso que la Torá te hace hincapié, él sale del lugar, sale de un contexto, sale para ir a hacer lo que él tiene que hacer, hay una misión espiritual. Insisto también, nosotros estamos muy acostumbrados a ver las cosas en el mundo material y pensamos que los movimientos y los movimientos de un lugar a otro, de una ciudad a otra, obedecen a un montón de razones básicamente de índoles materiales. Pero en la realidad de las cosas, y la Perashá nos está enseñando eso, que los movimientos de las personas también tienen una raíz espiritual. Y a veces esos movimientos no son otra cosa que una manera de ayudarnos a hacer los cambios que necesitamos hacer en el aspecto espiritual nuestro. A veces al salir del lugar es mucho más fácil que estando en el mismo contexto donde uno estaba. A veces el cambiar el lugar facilita el activar, digamos, los disparadores espirituales que la persona tiene que activar como para crecer y como para desarrollarse. Acá yo me permito hacer una breve alusión personal. Cuando nosotros vivimos yo me fui de la Argentina hace unos años y viví en Estados Unidos, y cuando me fui de la Argentina tenía 2 hijas, y fue tal cual, en el mismo proceso que nosotros estábamos haciendo, digamos, inclusive dentro de la propia familia, el haber podido salir de la familia ampliada, y que nunca falte, pero eso nos ayudó mucho a fortalecernos primero nosotros como familia, y también en nuestro proceso de Teshuvá fue fundamental, nos ayudó muchísimo, que yo creo que si nos hubiésemos quedado en el mismo contexto donde estábamos antes, jamás lo hubiésemos logrado. Entonces, vamos entendiendo ahora qué es lo que está pasando acá con Jacob y qué es lo que quiere hacer Jacob. Hay una pregunta famosa también en relación a Esav y en relación a Itzhak. Cuando de Itzhak nosotros sabemos muy poquito, la Torá habla muy poco de Itzhak, no hace muchas referencias. En relación a los otros patriarcas, la Torá hace muchas aclaraciones a qué se dedicaban, qué compraron, qué vendieron, qué hicieron, qué no hicieron. En relación a Itzhak sabemos muy poco. Itzhak representa lo que se llama en hebreo el Ora Jochma, la luz de la sabiduría, la luz del conocimiento. Entonces, él recibe en forma correcta
y no se hace ver. Eso también es una de las formas de la persona que es muy elevada. La persona que es muy elevada lo que hace no lo anda publicando en todos los medios, sino que él entiende por qué lo hace, sabe para qué lo hace, lo tiene que hacer, lo hace con amor, con alegría, pero no lo anda publicando. Entonces, él está, digamos, absolutamente entregado a la voluntad de Hashem y él las cosas que hace no necesita que los demás se enteren. Él está muy cerca de lo que estudiamos hace unos meses, que es lo que se llama Torah Lishma. Es la Torah en honor a la propia Torah o en nombre de la propia Torah, sin buscar, digamos, el reconocimiento o el aplauso. Es decir, él daba, Itzhak daba de una manera oculta, es decir, daba de una manera que el otro no sintiera que estaba recibiendo de él. Fíjense que Itzhak se dedica a destapar pozos, se dedica a destapar los pozos que había cavado su propio padre, Abraham. Es decir, él no hace grandes innovaciones, él continuó un camino que le marcó su propio padre. Es decir, él inclusive se abstuvo de hacer su propia voluntad. No, Itzhak tuvo todas estas cualidades. Ahora, preguntan, Itzhak ¿no se dio cuenta que su propio hijo Esab lo estaba engañando? Nosotros sabemos que Esab era una persona, digamos, era un guerrero, era una persona, digamos, muy promiscua en su vida. Digamos, por el otro lado, vemos inclusive la perashá de la semana pasada, que es cuando el tema de las bendiciones, y que Itzhak quería bendecirlo a Esab. Entonces preguntan, ¿qué pasó acá? ¿No se dio cuenta Itzhak? ¿No era tan tzadik? ¿No era tan elevado? ¿No se dio cuenta que Esab era un embustero? Entonces, hay varias explicaciones. Vamos a tratar de desarrollar este punto un poquitito. Hay un concepto en hebreo que se llama shohad. La traducción literal en castellano de la palabra shohad es soborno. Entonces dicen, ¿cómo funcionaba esto? ¿Qué era lo que hacía Esab que tanto lo engatusaba al padre? Dicen que Esab venía y le hacía preguntas supuestamente técnicas de cuestiones alágicas. Por ejemplo, le preguntaba cómo había que separar el diezmo de la sal, cuando la sal, alágicamente, no hay que separar el diezmo. Es decir, hay muchas preguntas que se pueden hacer de cosas que, digamos, uno ya sabe la respuesta y a veces lo puede hacer como parecer, como una forma de aparecer como más erudito o más interesado en el tema que se está hablando. Entonces, hay muchos casos que se podrían dar ejemplos. Entre los comentaristas dicen, no, este ejemplo de la sal es un ejemplo. Podría haber dado cualquier otro. Por ejemplo, podría haber venido y dicho, si tengo una tela que no tiene 4 puntas, que tiene 3 puntas, ¿le tengo la obligación de ponerle los tzitzit? Sabemos que cuando hay una tela que tiene 4 extremos hay que ponerle tzitzit. Entonces él podía haber venido y dice, no, tengo una tela que en realidad tiene las puntas redondeadas, ¿le tengo que poner los tzitzit también? Es decir, hay quienes dicen, no, mira, este es un ejemplo y podría haber sido cualquier otra alajá del mismo estilo donde él podría llegar a preguntar, digamos, con un dejo de supuesto interés. Y dicen que esa era una de las maneras en que él engatusaba a su padre. El padre lo escuchaba y decía, uy, cómo le interesa la salahot, qué tzadik, qué minucioso en el estudio, qué puntilloso en el cumplimiento. Dicen que esa era una de las formas de engañarlo. Entonces, insisten con la pregunta, dicen, Itzhak no se daba cuenta que su hijo lo que estaba haciendo lo estaba engañando, él era un tzadik, no lo veía. Y acá viene algo interesante, que es el vocablo en la palabra, en hebreo de la palabra soborno, nos va a dar un montón de pistas. En hebreo, dijimos, la palabra soborno se dice shohad. La Gemara, cuando habla del shohad, dice, la palabra shohad viene de que se hacen que ejad, se hacen shnaim que ejad, se hacen los dos que se hacen como uno. ¿Cómo funciona el soborno? El soborno, y les pido por favor que por un ratito no piensen en el soborno como algo material únicamente. Acá de hecho estamos viendo que hubo un soborno intelectual, un soborno, si quieren, hasta espiritual, no hubo dinero de por medio.
estamos muy acostumbrados cuando escuchamos la palabra soborno a pensar en un sobre que va por abajo de la mesa, pero en lo que tiene que ver con los conceptos de Torah, la idea de soborno existe aun cuando no hay intercambio de dinero, cuando no hay sobrecitos. Y vamos a ver cómo está funcionando acá. El concepto, les decía, de soborno en hebreo viene de que se hacen las dos partes como uno. Lo que había acá atrás de lo que estaba haciéndole el hijo, lo que le estaba haciendo Esab a su padre, Esab consiguió hacer sentir a Itzhak que los dos eran lo mismo, que los dos eran como uno, que tenían los mismos objetivos, los mismos valores, los mismos principios, los mismos intereses. Es decir, esa es una forma de sobornar, es engañar al otro haciéndolo creer que estamos en el mismo equipo, cuando en realidad tenían una agenda completamente distinta e intereses diametralmente opuestos. El soborno funciona así. Entonces, los comentaristas se dividen. Como dije hace un ratito, hay quienes dicen que el ejemplo de la sal que trae Rashi, de cómo había que hacer separar el diezmo de la sal, era un ejemplo, digamos, que podría haber sido cualquier otro, y hay quienes dicen no, que era un ejemplo exacto de cuál fue el tema en cuestión. ¿Por qué? Porque Itzhak fue excelente, digamos, en el cumplimiento de la mitzvah de todo lo que tenía que ver con la separación de diezmos. Entonces ahora viene el hijo y le hace una pregunta en algo sobre lo cual el padre era excelente, se había destacado en eso, esa era su área. Entonces Itzhak enseguida se creyó que su hijo se había convertido en un par. Y ahora vamos a ver un paso más cómo funciona todo este sistema de soborno, que, insisto, estamos muy acostumbrados a verlo solamente en el plano material, pero también funciona en el plano intelectual y o espiritual. Cuando la persona lo ve al otro como un par, lo ve como parte de uno. Y cuando uno se mira a sí mismo, uno no ve sus propios defectos. La realidad de las cosas es que no tenemos el ojo entrenado. El ojo nuestro necesitaría mucho entrenamiento y una sobredosis de honestidad para ver nuestras propias falencias. En general lo tenemos muy afilado, muy entrenado para ver los errores que cometen los demás, las equivocaciones con las cuales tropiezan los demás, pero las propias no las vemos. ¿Por qué? Porque nos mimamos mucho, nos respetamos demasiado, nos cuidamos mucho. Nosotros somos muy buenos con nosotros mismos, no nos damos cuenta, pensamos que somos exigentes, pero somos muy buenos. Nos decimos, no, hoy estás cansado, mejor no vayas al templo, o no vayas a la clase de Torah, o no te conectes a la clase de Torah, acostate temprano, así mañana podés hacer tal otra mitzvah. Nos hacemos como un mimito, nos vivimos engañando. Si viéramos al vecino, seguramente tendríamos una mirada sumamente crítica, pero ahora como nos estamos mirando a nosotros mismos, es una mirada sumamente compasiva. Y eso es como funcionó el sistema entre Itzhak y Esab, entre padre e hijo. El hijo lo hace creer al padre que el padre y él son lo mismo. A partir de que son lo mismo, el ojo de Itzhak se vuelve incapaz de ver las falencias de su propio hijo. Ese es el soborno que recibe. Así es como funciona la estructura del soborno de acuerdo a la Torá. No es solamente con un sobrecito. Cuando ya considero al otro como parte de mi equipo, como parte de mi ser, y más aún cuando estamos hablando de un hijo, donde ya de por sí tenemos una tendencia a ver a las cosas que hacen los hijos como perfectas, bueno, ahí empezamos a entender por qué Itzhak no podía ver lo que pasaba con su hijo. No lo podía ver porque él ya se había, digamos, ya había entrado y se había tropezado con el sistema donde él creía que Itzhak era parte de él. Perdón, que Esab era parte de él. Entonces, así yo estoy haciendo toda esta introducción porque quiero conectar unos conceptos que tienen que ver de la perashá de la semana pasada con lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, este concepto es muy importante, y es muy importante que entendamos bien cómo funciona, porque lamentablemente lo usamos todo el tiempo. Lo usamos principalmente entre nosotros y nuestro propio ser. Y muchas veces lo usamos con nuestras personas a quienes más queremos. Entonces, cuanto más queremos, los sentimos como pares, nos sentimos que estamos del mismo lado, entonces ya nos volvemos incapaces de poder marcarles
o poder registrar, digamos, los errores o los tropiezos que cometen las personas. Entonces, hasta ahí estamos eh, en ese concepto de lo que es el soborno. En hebreo se dice shohat, esta palabra. Hay dos explicaciones más que quiero compartir con ustedes de por qué no se dio cuenta Yitzhak de las, travesuras, por llamar de alguna manera, o de los engaños de su propio hijo. Una es una que puede parecer un poco naif, pero es muy interesante también. Dice que él hizo ver solamente las partes positivas. Él solamente se conectó con las partes positivas. No quiso conectarse con las partes negativas. No quiso verlas. O sea, el tzadik también tiene eso. Tiene esa facilidad que, aunque en este caso tal vez estaba fuera de lugar, pero tiene esa facilidad como para ver en el otro y en la actitud del otro la parte buena, la parte positiva. Y hay otro midrash muy interesante que dice que Yitzhak usó esta actitud de él para, digamos, para frenar la furia de Hashem y en el momento que se destruyó el Bet HaMikdash. Dicen que en un momento hubo como una suerte de negociación entre Hashem y los patriarcas, y Yitzhak se le plantó a Hashem y le dijo: mira, yo me aguanté tener un propio hijo mío, me lo aguanté entre comillas, ¿no? Pero digamos, conviví con él y lo pude tolerar y lo pude soportar, y me aguanté tener un hijo mío que profesaba idolatría. Entonces él le dijo a Hashem: vos no podés tener la misma dosis de paciencia para con tu pueblo. Ustedes saben que uno de los motivos por los cuales se destruyó el Bet HaMikdash es porque fue una generación donde se profesaba idolatría. Entonces dicen que Yitzhak, en alguna medida proféticamente, vio que, digamos, tener esta actitud para con su propio hijo le iba a servir el día de mañana como argumento para plantársele a Hashem y evitar de esa manera que el pueblo sea destruido y solamente, digamos, el castigo recaiga sobre los bienes materiales y no sobre las personas, como había una idea de destruir, de exterminar directamente al pueblo. Bueno, hasta acá esta primera parte. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para los que están conectados o seguimos adelante. Muy bien, sigamos un poquitito adelante. Acá hay una expresión muy interesante. Ahora sí me meto de lleno, voy a tocar un punto en particular de una historia que está relatada en la Perashá en Vayetze, en la Perashá que estamos estudiando en el día de hoy. Hay un versículo, estoy parado en el versículo 21 del capítulo 29, donde dice, en hebreo dice: Vayomer Yaakov el Labán, Ava et ishti kamaleu yamai ba'aboa elea. Esto es, el texto en castellano está relatando cuando Jacob va y le habla a Labán, que sería su suegro, después de haber trabajado por sus hijas, y Jacob viene y le dice a Labán: entrégame a mi mujer, pues se cumplió mi término y me allegaré a ella. Así está traducido acá en este libro que tengo yo. En hebreo suena mucho más fuerte porque él le está diciendo más o menos que y voy a tener relaciones con ella. Entonces, la primera pregunta que hacen los comentaristas dicen: muy bien, ¿es forma de hablar? O sea, la segunda parte del versículo no haría falta que esté. Él podría decir: mira, Labán, o mira, suegro, entregame a mi esposa porque se cumplieron mis días. Acá está diciendo que se cumplieron los días. ¿Qué días se cumplieron? Los días, digamos, aparentemente se refiere a los días que él se había comprometido a trabajar. Él se había comprometido a trabajar 7 años por cada una de sus hijas. Pero insisto, a los comentaristas les molesta mucho este lenguaje supuestamente bajo, supuestamente liviano, que utiliza nada más que nada menos que uno de nuestros patriarcas. Es decir,
siendo personas tan elevadas, no deberían usar un lenguaje, digamos, tan vulgar. Inclusive Rashi mismo dice, ni la persona más vulgar de la calle va a usar este lenguaje, digamos, en relación a su esposa y frente a su suegro. Y mismo, aunque no esté nadie, por él mismo usar un lenguaje tan vulgar. Puede decir, mira, se cumplieron los días, dame a mi esposa, punto. Porque él le tiene que completar la oración y decirle, y me voy a llegar a ella, voy a tener relaciones con ella. Entonces, hay un comentarista que se llama Rabenu Bejaye, que él dice que Jacob está hablando bien. No pienses que él está hablando en un lenguaje vulgar, en un lenguaje bajo. Dice, el problema no lo tiene Jacob, porque él es un tzadik. Y el tzadik, cuando está hablando, las palabras del tzadik no tienen un doble sentido. Entonces, dice, cuando él habla de lo que se refiere. Dice, si un tzadik se refiere que va a agarrar el brazo y se va a poner un tefilim, se refiere a eso, que toma su brazo y se pone el tefilim. No hay ningún segundo sentido, segunda intención en una expresión. Se está refiriendo concretamente a lo que está hablando. ¿Por qué? Porque tiene la cabeza limpia. Cuando tiene la cabeza limpia, lo que sale de su boca y la dirección que él imprime a su comunicación va en el mismo sentido, de una manera limpia, no está hablando mal. Entonces él dice, mira, con Jacob no hay ningún problema. Pero insistimos, ok, si él está hablando de Shem Shamaim y está hablando, digamos, en aras del cielo y que quiere estar con la esposa, etcétera, etcétera, podríamos decir, bueno, si él estaba diciendo Emet y una de las cualidades de Jacob es el Emet, está muy bien, para el tzadik está muy bien. Ahora, que se comunique así cuando en el contexto la gente no habla así, también sigue sorprendiendo. Digamos, esto sería como una especie de honestidad brutal. Por un lado lo entendemos, por otro lado nos sigue sorprendiendo, porque, digamos, no es la forma. Y hay una pregunta todavía un poquito más avanzada, dicen, ¿y para qué? ¿Para qué sirve esa parte? ¿Para qué sirve, digamos, qué me suma, qué me agrega ese detalle de que él le está diciendo, él le estaba reclamando y punto? ¿Para qué, de qué me sirve? Nosotros sabemos que en la Torá, todo relato que hay no es un cuentito. Y de todo relato que hay, de cada una de las palabras que trae la Torá, nosotros podemos aprender algo. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo aprender yo? ¿Para qué me sirve a mí hoy, acá? Cada uno iba a decir en Buenos Aires, en el país que estamos, pero Baruch Hashem, hay gente que está conectada de Miami, hay gente que está conectada de Uruguay, así que cada uno en el aquí y ahora que estamos en nuestras vidas, ¿para qué me sirve saber que él le reclamó y que además de reclamarle le dijo que después que su reclamo tenía que ver con que él quería cohabitar con ella? Entonces, vamos a tratar de explicar esto. ¿Por qué? Porque evidentemente la Torá nos quiere enseñar algo. Él tenía un pacto, imagínense como una persona que tiene un pagaré. El pagaré tiene una fecha de vencimiento. La persona cuando llega a la fecha se presenta y dice, vengo a cobrar. No tiene que hablar demasiado, con eso alcanza. Si quiere puede ni siquiera hablar, pone el pagaré sobre la mesa y con eso alcanza. Entonces, acá cuando Jacob habla, permítame, vuelvo sobre el versículo. El primero hay una expresión, dice que Maleu y Amai. Dice porque se cumplieron o se terminaron. Maleu también viene se llenaron, pero la traducción tal vez sería se cumplieron mis días. Entonces, hay, como siempre, distintas explicaciones a qué se refirió Jacob. Una de las explicaciones es que se terminaron mis días de trabajo. Hicimos un pacto. Yo iba a trabajar tanto tiempo, se cumplieron los días, se terminó. O sea, ahora vengo a cobrar. Mi parte ya la hice, ahora vos tenés que hacer la tuya. Pero sigue molestando, digamos. Si es así, que yo hice mi parte y ahora vos tenés que hacer la tuya, ¿para qué está la segunda parte del versículo, que es la que tiene ese supuesto lenguaje más vulgar? Nos sigue molestando esa expresión. Entonces, avanzamos un poco más. Jacob viene y argumenta frente a Labán. ¿Y qué es lo que le dice? Jacob le dice, mira, Hashem me dijo que yo voy a establecer las 12 tribus. Y en este momento que se produce este diálogo, Jacob ya tenía 84 años. Entonces es lo que le está diciendo a Labán, a su suegro, le dice, mira, yo tengo esa misión y esa misión yo ya no la puedo demorar más.
Entonces, no tengo más tiempo. Se me terminaron los días, ahora no, según esta explicación no se está refiriendo a los días de trabajo, sino que se le están terminando los días, entre comillas, de su vida, como diciendo, se me están yendo los días y yo tengo que cumplir una misión de establecer las 12 tribus, entonces para establecer las 12 tribus necesito empezar ahora, no puedo esperar más, no puedo demorar más el inicio de esta misión divina que tengo. Entonces esto lo explican de una manera muy interesante. Dicen así, dice, si una persona tiene, volvemos al ejemplo del pagaré, y tiene un documento que cobrar, entonces la persona A le hace un documento a la persona B y le dice que le va a pagar el día 10 de diciembre de 2016. Entonces, cuando llega el 10 de diciembre, B viene, se presenta con el pagaré, como dijimos hace un ratito, no tiene que hablar mucho. Ya se habló todo lo que se tenía que hablar en el momento que se emitió el documento, en el momento que se hizo el compromiso. Supuestamente en el momento de la ejecución del documento no hay mucho que hablar. Se presenta el documento, se cobra y se terminó. Ahora, ¿qué pasa si cuando B viene a cobrar, A le dice, mira, sí es verdad, te debo la plata, pero discúlpame, tuve un problemita, necesito que me esperes, que me tengas un poquito de paciencia, necesito 2 días más, 3 días más, una semana más o 2 semanas más, no importa, cualquier extensión en el plazo que le pidiera. Entonces, en general, y si estamos hablando de personas espiritualmente elevadas, como en este caso por lo menos una de las dos es espiritualmente elevada, como es Jacob, la realidad de las cosas es que no es muy elegante y no es una respuesta, digamos, apetecible plantarse y decirle, no, me lo tenés que dar ahora. Si el otro te reconoce la deuda y te explica que tuvo un problema y te está pidiendo un plazo razonable de extensión, en general es una situación donde uno se siente bastante forzado a aceptar ese plazo extra que le están pidiendo. Ahora, cuando el argumento que hay del otro lado es un argumento que tiene origen espiritual y que representa una determinada urgencia, ahora ya para el que está pidiendo más plazo, ahora la pelota pasa al otro campo, ahora para él se le hace más difícil sostener ese pedido de plazo, cuando el otro le representa le demuestra que él tiene una urgencia clara, notoria y real. Entonces ahí ya, digamos, toda la negociación cambia. Lo que para uno parecía que no era urgente y para el otro sí era urgente, y etcétera, etcétera, y todas las lógicas y los jueguitos que se nos pueden ocurrir, ahora esto cambia. Ahora directamente el que viene a cobrar, ahora tiene, como se dice en hebreo, ayad al elioná, él tiene como la mano más arriba, como que él tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque viene con un argumento contundente que dice, mira, yo necesito el dinero para esto, esto y esto. Entonces ahora ya no es un tema de voluntad o no, si tengo ganas o no tengo ganas. No puedo darte más plazo porque tengo una urgencia, tengo una misión espiritual y la tengo que cumplir. Entonces vamos a avanzar un poco más a ver cómo funciona esto. Las 12 tribus era una misión, según el Midrash, dice que Adán Arishon debería haber creado las 12 tribus. El primer hombre que hubo sobre la tierra, el primer hombre creado por Hashem mismo, él debería haber generado las 12 tribus. Inclusive dice, cuando la Torah se refiere, dice Ze Toldot a Adam, la palabra Ze se escribe Zain Hei, que suma 12. Dice, ¿por qué? Porque debería haber sido la creación de Adam Arishon. Lamentablemente con el pecado que cometió, esa posibilidad le fue negada a Adam Arishon. Pero Abraham también quiso hacerlo. Y Hashem en un momento le contesta, Lo irashcha ze. Hashem como que le dice a Abraham, mira, no vas a ser vos, no vas a ser vos. ¿En qué contexto le dice esas palabras? Cuando le dice que no va a ser Ismael el heredero de él, en realidad le estaba diciendo que por ahora de él no iban a salir las 12 tribus. Yitzhak sí pensó que iba a salir las 12 tribus de él. De hecho, él pensó que Jacob y Esav iban a poder vivir en armonía. Él tuvo, digamos, durante la mayor parte de su vida la ilusión
de que ellos dos iban a poder vivir en armonía absoluta, donde uno se iba a dedicar, digamos, a la parte material, a la parte, digamos, del campo propiamente dicha, y el otro se iba a dedicar a la parte espiritual. Y por eso explican de esa manera que cuando fue el tema de la bendición que el padre supuestamente Itzhak le estaba dando a Esab, pero en realidad las estaba recibiendo Jacob, y cuando después viene Esab e Itzhak se da cuenta que en realidad las bendiciones se las terminó dando a Jacob, Esab dice, Itzhak dice la Torah que se estremeció. Dicen, ¿por qué se estremeció? Porque él en ese momento se dio cuenta que esa sociedad no iba a funcionar. Él tenía la ilusión de que esa sociedad funcione y él se da cuenta que esa sociedad no iba a funcionar. Entonces él, cuando vio que no iba a haber uno que trabaje el campo y uno que trabaje espiritualmente, sino que uno solo iba a tener que hacer el trabajo, digamos, completo, es por eso que él le confirma y le da las dos bendiciones a Jacob. Y por eso cuando Esab le dice, ¿no tenés otra bendición para mí? Él le dice que no. Cualquiera podría pensar, cualquier padre que hace, le da otra bendición al hijo, le inventa una bendición, le puede hacer una, digamos, una bendición en el momento. No, el concepto acá es mucho más profundo. Había dos bendiciones, una bendición que tenía que ver con el mundo material y una bendición que tenía que ver con el mundo espiritual. Cuando Esab se niega a hacer su trabajo, inclusive, permítanme recordarles, cuando viene Esab en la eh, famosa escena donde Jacob le compra la primogenitura por un plato de lentejas, si ustedes leen con detenimiento, en ningún momento dice la Torá que Esab tenía hambre. Cuando dicen que Esab vino del campo, dice Esab estaba cansado, estaba ayef, dice la Torá. Entonces, de allí explican los comentaristas que en realidad el problema de Esab no era que tenía hambre. Esab vino y dijo, yo no quiero hacer más este trabajo, yo estoy cansado, estoy harto. Entonces Jacob le dice, muy bien, si vos no lo vas a hacer y lo voy a tener que hacer yo, vendeme la primogenitura. ¿Qué significa esto? Le dijo, si vos no vas a hacer tu parte, alguien lo tiene que hacer. Y si lo voy a hacer yo, déjame que me encargue de esto, pero dame el título también. No me des el trabajo sin darme el diploma. Y eso es lo que hizo Jacob. Jacob le pidió a Esab, le dijo, me voy a ocupar de todo. Ahora me voy a tener que ocupar de tanto del mundo material como del mundo espiritual. Entonces, ese sueño que tenía Itzhak de que sus hijos lo hagan en sana convivencia, lamentablemente no se cumplió. Recién se vio con los hijos de Jacob, cuando Isahar y Zebulón sí hicieron un pacto donde uno trabajaba y el otro estudiaba Torah y uno sostenía al otro financieramente. Entonces, el proceso de la creación de las 12 tribus es un proceso neurálgico y central para el futuro de Am Israel. Entonces, vemos acá que Abraham también lo quiso hacer y no fue él. Pero Isaac tuvo una posibilidad. ¿Y qué pasó acá? Miren qué interesante. Rivka no quiso. ¿Por qué? Porque Rivka sufrió mucho con este embarazo. Sufrió mucho cuando tenía estos dos bebés en la panza. Y ella en un momento, ella dijo, Imken lama ze anoji. Dijo, lama ze anoji. ¿Para qué quiero yo esto? Una explicación, digamos, media, una traducción media libre que estoy haciendo. Y usa de vuelta el vocablo ze. El vocablo ze, dijimos, suma la gematría de 12, la letra Zain, He. Ella dijo, ¿para qué quiero las 12 yo para mí? Entonces, hay algo que estudiamos hace ya unos meses, pero es bueno recordarlo. En espiritualidad no hay imposición. A nadie le dan más de lo que él quiere. Es decir, no vamos a ver nunca una persona que un día se levante y diga, ay, yo no me di cuenta cómo fue, pero de pronto me volví sabio. No existe eso. Para la persona, para volverse sabio, lo más probable es que le dedicó muchas horas, mucho tiempo de estudio, mucho tiempo, digamos, estuvo esforzándose en pos de ese objetivo. Entonces, acá es lo mismo. Rivka no quiso ser la madre de las 12 tribus. Ok, ¿no querés? No vas a hacerlo. Digamos, la idea es que esto es algo muy valioso espiritualmente. Entonces se le va a ser otorgado solo a aquellos que lo quieren. Aquellas personas que no lo quieren, ¿saben qué? No lo van a tener.
Punto. No hay manera que te lo impongan. De arriba no nos van a imponer nada. A nadie le imponen de arriba una vida elevada. Si la persona quiere, y con mucho esfuerzo y dedicación y estudio y los maestros correctos y los libros correctos, digamos, y si le va todo muy bien, es muy probable que tal vez quizás por ahí lo consiga. Pero si la persona no lo quiere, no lo va a tener nunca. No lo va a tener nunca. Entonces acá vemos esto. ¿Cómo funcionó? Adam Arishon, el primer hombre, no lo consiguió. Abraham no lo consiguió. Isaac tenía el potencial, la esposa no lo quiso y no lo consiguió. Ahora ya Jacob se dio cuenta que era con él la cosa. ¿Y cuando se da cuenta también? Cuando él pone el famoso sueño, cuando pone las 12 piedras alrededor y se unifican en una gran piedra. Todo ese sueño es algo muy profundo, donde Jacob se dio cuenta que él tenía una misión de crear, de crear las 12 tribus. Entonces, ahora empezamos a entender por qué la urgencia de Jacob y por qué ese lenguaje de Jacob cuando le habla a Labán. Él está diciendo algo muy interesante. Hay algo que se aprende de acá muy interesante. Dice, cuando hay una mitzvah de por medio, fíjense cómo es esto. Dice, cuando hay una mitzvah de por medio, uno no debe tener vergüenza. Habitualmente nosotros nos avergonzamos, inclusive cuando estamos empezando el camino de la Teshuvá y la persona tiene un desafío constante cada vez que quiere dar un paso. ¿Con quién es quién le representa ese desafío? Todos. Desde la familia ampliada, el encargado del edificio, los compañeros de trabajo, los clientes, los proveedores. Cuando el fin es más elevado, es decir, hay una mitzvah de por medio, el desafío debería diluirse. Hay un comentarista de la Torá que se llama el Ralvag, que él pregunta, ¿para qué me sirve a mí saber toda esta historia que me da de telenovela y Jacob que trabajó por una mujer y se quería casar con ella y al final se la cambiaron digamos, y todos estos pesukim que estamos estudiando, digamos, ¿qué es lo que yo puedo aprender de acá? Y él dice que acá hay algo muy interesante. Él dice, de vuelta, el concepto es el mismo, donde hay una mitzvah en el medio, no, por un lado no me debo demorar y por el otro lado no debo experimentar la vergüenza. En definitiva preguntan, ¿la vergüenza es algo bueno o es algo malo? Entonces, por un lado dicen que no se puede ser hasid siendo un tonto. O sea, el que quiere ser un hasid, hasid es aquel que hace más de la estricta letra de la ley. Pero no se puede ser un hasid si uno no tiene ese criterio que hace falta para poner las cosas en su verdadera dimensión. El ejemplo típico que trae la Gemara es un hasid, una persona muy temerosa de Hashem, que se cuida mucho, que cuida sus ojos, que cuida sus midot, que cuida sus cualidades, que es una persona recatada. De pronto va caminando y ve una mujer que se está ahogando en el río. Entonces, él tiene la posibilidad de salvarla, pero en tanto y en cuanto él se considera un hasid y él quiere cuidarse de no estar en contacto con las mujeres y no verlas y no esto y no aquello y no lo otro, no hace nada y la mujer se ahoga. Y la Gemara llama que él es un tonto directamente, que él no entendió nada. Es decir, si se te presentó una situación como esa, tu obligación, si vos querés ser un hasid, si querés ser una persona apegada con Hashem, tenés que ir y rescatar a la persona. Si querés, digamos, mantenerte en tu nivel de hasidut, en tu nivel, digamos, de observancia, debes tratar de cuidar tus ojos y tu, digamos, santidad a lo máximo que puedas, pero mientras haces la mitzvah, que en ese momento la mitzvah es salvar a esta mujer. Esa es la verdadera mitzvah. Entonces, el verdadero derech eretz, el verdadero comportamiento correcto es hablar lo que hay que hablar y cuando hay que hablarlo. La vergüenza es una midad, es una cualidad muy buena, es la madre de todas las cualidades buenas. No se puede ser una persona elevada siendo un sinvergüenza, siendo una persona que no tiene ese mínimo de recato, ese mínimo de vergüenza, digamos, para con sí mismo o para con los demás. Entonces, pero esa cualidad la debemos poner en su justa dimensión y en su justo lugar. No debemos confundirnos, no debe dominarnos esa cualidad. Hay en el Pirkei Avot dice que hay 48 formas de adquirir la Torah. Y hay un punto interesante donde dice, hace falta un miut de derech eretz, una mínima parte de derech eretz. Entonces dice, ¿por qué dice un mínimo?
¿Por qué un mínimo de estas normas de comportamiento, normas de etiqueta, llamémoslo de una forma, digamos, en castellano? Dice, porque la base de ese comportamiento adecuado de acuerdo a la Torah es la vergüenza. La vergüenza es algo importante, pero si esa medida de vergüenza está sobredimensionada, no hay manera de que llegues a ser un Talmid Jajam, no hay manera de que te desarrolles y termines de aprender lo que tenés que aprender. ¿Por qué? Porque en el proceso de aprendizaje es necesario que la vergüenza se manifieste en una mínima proporción, porque si vas a ser muy vergonzoso, te va a dar vergüenza preguntar, te va a dar vergüenza a tus compañeros, te va a dar vergüenza a tus maestros, te va a dar vergüenza que todos se den cuenta que vos hay algo que vos crees que deberías saberlo y no lo sabes. Y la realidad de las cosas es que en el proceso digamos, de educativo y especialmente en el marco de Torah Mitzvot, son muchas más las cosas que no sabemos que las que sabemos. No es un tema de si uno es tonto o es inteligente. Hay alajot que si no las estudiamos de adentro no las vamos a saber nunca. No significa que seamos tontos, insisto, o inteligentes. Hay alajot, por ejemplo, de Shabbat, que si no las estudiamos no las vamos a aprender nunca. Y no tiene nada que ver con nuestro coeficiente intelectual. Entonces, de la misma manera explican acá en este Pirkei Avot que dicen, si la persona tiene sobredimensionada su cualidad de vergüenza, entonces va a estar tan vergonzoso de todo que no se va a animar a enfrentar las dudas y las preguntas que tiene, porque él va a preferir quedarse callado y que los demás sigan pensando sobre él lo que él quiere que sigan pensando. Es decir, se construye una imagen de sí mismo y ahora la tiene que sostener, y esa vergüenza le impide romper esa imagen que él está tratando de mantener. Entonces, hay en otro libro que se llama Avot de Rabbi Natan, trae la misma expresión que el Pirkei Avot, dice Lo Abaishan Lamed. En el Pirkei Avot lo dicen en el nombre de Hillel, y en el otro libro que se llama Avot de Rabbi Natan lo trae en el nombre de Rabbi Akiva. ¿Qué significa Lo Abaishan Lamed? Dice que no aquella persona, la persona que es vergonzosa no va a ser nunca un erudito, va por el mismo camino. Pero es muy interesante porque este segundo libro lo trae el nombre de Rabbi Akiva, y todos sabemos que Rabbi Akiva, él empezó a estudiar a los 40 años, y Rabbi Akiva dicen que la mujer cuando lo eligió porque él era una persona recatada, era una persona que tenía esa cualidad de vergüenza, digamos, desarrollada. Pero ¿qué pasaba? Él era un ignorante, él tenía 40 años y no sabía Torah, no había estudiado nunca Torah. Entonces, él, ¿qué hizo? Cuando la esposa lo quiso mandar a estudiar Torah, él no quiso ir. Y él dijo, bueno, me va a dar vergüenza ir a un lugar donde están estudiando chicos, y yo, digamos, él ya tenía 40 años. Entonces la esposa es interesante, trae el Midrash, le hizo hacer un ejercicio. Le hizo que traiga un burro, un animal, que tenía lastimado los huesos. Y la mujer le plantó adentro del burro, le plantó una planta. Y la realidad de las cosas es que creció como un arbolito desde adentro de los huesos del burro. Entonces, una vez que empezaron a crecer, una vez que floreció este arbolito, la esposa le dijo a Rabbi Akiva, le dijo, bueno, ahora anda al shuk y que te vean todos, anda al mercado y que te vean todos. Entonces, claro, cuando fue era una conmoción, había un montón de gente que venía a ver un burro del cual salía un árbol. Y al otro día lo volvió a mandar, al tercer día lo volvió a mandar a hacer lo mismo, a enfrentarse a la multitud con este, digamos, burro nunca visto. La realidad de las cosas es que pasó lo que todos suponemos que iba a pasar. El primer día había mucha gente, el segundo día un poco menos, después de una semana ya nadie miraba al burro. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado. La esposa le dijo, es lo mismo. Las cosas que te avergüenzan, te van a avergonzar al principio. ¿Por qué? Porque tenés que enfrentar ese matiz de novedad. Pero una vez que eso se instala, eso ya desaparece y a nadie le importa. Muchas veces vivimos pendientes de cosas, pensando que los demás realmente las consideran, y a los demás les importa nada lo que nosotros hacemos, especialmente cuando son cosas que se refieren a Torah Mitzvot. A veces nos cuesta, nos pesa decir que comemos kasher o que respetamos determinadas festividades, pero la realidad de las cosas es que a las personas, digamos,
a las cuales nosotros no le queremos revelar nuestras verdaderas motivaciones e intenciones, no les importa nada si comemos jamón o si comemos carne de kasher. Digamos, es todo un tema de la vergüenza que trabaja dentro nuestro y que, como está sobredimensionada, no nos deja cumplir el desafío y el camino de Torah Mitzvot. Entonces, vemos acá, déjenme dar otro ejemplo más. Hay otro ejemplo más que trae la Gemara en el Tratado de Eruvim, de un rab que se llamaba Rab Pridá, que le enseñó a su alumno 400 veces la misma lección. El alumno no entendía y le enseñó 400 veces. Entonces, todos, en general, se estudia esa Gemara como un sinónimo de una entrega de un maestro por un alumno. Le enseñó 400 veces lo mismo. El Rab Haim Shmulevitz trae una visión distinta. Dice que para él, al que hay que alabar de esta historia, no es al maestro, sino al alumno. Cómo el alumno se animó a decirle 400 veces al maestro que él no entendía. Dice, pero esa es de él que debemos aprender. Dice, por supuesto, del maestro también se puede aprender, pero hay más que para aprender del alumno que del maestro, porque la mayoría de las veces nosotros estamos en modo alumno. Nosotros deberíamos estar mucho más en modo alumno que en modo maestro. Entonces, esa es la enseñanza que tenemos que aprender. El chico este, o el alumno este, no sé si era un chico, no tuvo vergüenza de preguntar y decir 400 veces que él no entendía, y reclamó hasta que él lo pudo entender, y esa es la actitud que tenemos que tener. Entonces, en resumen, hay que saber poner las cosas en su lugar. No, hay un libro que se llama Orjot Tzadikim, y hay capítulo que se llama Shara Kedushá, y dice que un Hasid, una persona que hace más de lo que está escrito en la estricta letra de la ley, es una persona que se construye a partir de la vergüenza. Es decir, la vergüenza como sinónimo de recato, como sinónimo de discreción. Pero ¿qué pasa? Dice, esa cualidad debe ser una cualidad que permita desarrollar a la persona y no que la paralice. Es decir, la persona no puede ser presa de esa propia cualidad. Esa cualidad hay que saber usarla en el contexto adecuado y en el tiempo adecuado. Y eso es lo que nos viene a enseñar de toda esta historia de Jacob. Jacob, cuando va y le habla a Labán, él por supuesto tenía las cualidades de vergüenza, y tenía las cualidades de recato, y tenía las cualidades de respeto y de paciencia. Pero cuando hay algo muy grande, cuando hay un desafío muy grande, cuando está nada más ni nada menos que el destino de una nación en sus manos, muy bien, él ahora pone las cosas en su verdadero lugar. No se queda pendiente de los digamos, de las leyes de etiqueta, sino que las pone en su verdadera dimensión, dice lo que hay que decir, en el momento que lo tiene que decir, de la forma que tiene que decir, para que el otro lo pueda entender. Bueno, Besrat Hashem, la semana que viene vamos a seguir estudiando. Muchísimas gracias.